A propósito del dólar, de las expectativas económicas del 2024 y de cuáles son los planes del gobierno para mantener el crecimiento de la economía para este año que apenas comienza, tenemos esta noche de invitado a Pavel Isa Contreras. Pavel es el ministro de Planificación, Economía y Desarrollo. Yo espero que su sueldo sea tan largo como su título, ministro. No lo es. ¿No lo es? Desafortunadamente. ¿No? Usted está también en la línea de lo que hay que aumentar el sueldo. Como dice la gente. Pero hay que ponerle prioridad a los que menos ganan. A los que menos ganan. Que no miremos hacia los estratos más altos de ingresos, sino hacia los estratos. La gente dice que hay que subir el sueldo. ¿Usted está de acuerdo? Sí, claro. Esa es la aspiración que tenemos todos, es poder que los ingresos incrementen de manera importante, especialmente en los estratos que actualmente perciben menores ingresos, porque eso es lo que genera más bienestar, es reducir la desigualdad. Reducir la desigualdad es un gran negocio para todo el mundo. Expande el mercado, genera oportunidades de negocio, incluso para las que hoy ya tienen dinero. O sea, es mejor para todo el mundo. Y los salarios es un componente fundamental para reducir la desigualdad. Por eso el gobierno ha venido, a través del Comité Nacional de Salarios, empujando por aumentos sostenidos en los salarios mínimos en todos los niveles. El último, el de esta semana, está haciendo el aumento de salarios a ciertos trabajadores de organizaciones no gubernamentales o de asociaciones sin fines de lucro, pero ya ustedes han visto cómo los salarios mínimos han venido aumentando de manera significativa, y eso ha contribuido a que los ingresos de los hogares hayan aumentado y compensado la inflación que vivimos en 2021 y 2022, y que los indicadores sociales no hayan retrocedido en esos 2 años y que hayan mejorado finalmente en 2023. ¿Cómo se equilibraría en este momento la República Dominicana? Estamos en un periodo de campaña, además estamos en una situación de previsión económica. La gente dice que no, mucha gente dice que no hay mucho dinero en la calle, que necesitan sentir el circulante. El Banco Central siempre dice derramar la economía. Pero hay gente que dice que no lo siente. Cuando las cámaras de CDN salen a los mercados, a los centros comerciales, a la calle, la gente dice, bueno, lo que pasa es que no hay dinero, mira, el dólar está caro. ¿Cuál es la realidad? ¿El gobierno percibe cuando la gente no tiene dinero en la calle? ¿Se han hecho desde el Banco Central tal vez medidas para recoger circulante, para controlar la inflación? La característica que vimos la primera mitad de 2023, la característica principal fue de un menor crecimiento, en mucho asociado a una política monetaria restrictiva. Es decir, durante la pandemia, digamos, las riendas monetarias fueron soltadas para evitar, para proteger a la banca, proteger a los ahorrantes. Eso se hizo en todo el mundo. Todos los bancos centrales durante la pandemia aflojaron, abrieron las presas monetarias y tiraron dinero a la calle. Después que pasó la pandemia, había que recoger. Además, porque en parte ese esfuerzo monetario y fiscal y la recuperación económica terminó generando inflación. Protegió en el momento de la pandemia a los hogares y a las empresas para que no quebraran más de lo que lo hicieron, pero llegaba el momento de retornar a la normalidad monetaria. Entonces todos los bancos centrales, incluyendo el de la República Dominicana, empezaron a recoger dinero, y eso se sintió en la primera mitad de 2023 con aumento en las tasas de interés y reducción de la disponibilidad de crédito. Eso es lo que siente la gente cuando dice que no hay dinero en la calle. Correcto, pero eso empezó a cambiar. Esa es la traducción técnica. Exacto, es decir, un menor nivel de actividad económica porque el crédito no está disponible tan fácilmente, porque el crédito es más caro. Pero eso empezó a cambiar a partir de mayo, cuando el Banco Central empezó a girar su política monetaria, a hacerla más flexible. Y hemos visto cómo ya la tasa de interés está bajando, como los créditos están fluyendo, los créditos están aumentando y el nivel de actividad económica se empieza a acelerar, a recuperar, especialmente en el último trimestre del año. Y por eso nosotros dijimos en nuestro informe de cierre de año de 2023 que el 2023 era un año que cerraba con buen pie, porque cerraba con una inflación derrotada gracias a una combinación de una política monetaria restrictiva, es decir, apretando las tuercas por un lado, pero por otro lado a la conformación de un escudo de protección social a través de los subsidios que impidieron que los aumentos de los precios internacionales se tradujeran más fuertemente a nivel doméstico, especialmente en el precio de los combustibles. Se congeló el precio de los combustibles, subsidiando. Se sacó dinero, el gobierno se sacó dinero de proyectos de inversión pública o de financiamiento de servicios básicos para evitar que la gasolina y los combustibles subieran.
Entonces, esas dos cosas lograron derrotar la inflación en 2023, pero al mismo tiempo, al final de año, los efectos negativos de la política antiinflacionaria empezaron a ceder porque la política empezó a cambiar y ya estamos viendo una recuperación económica importante. Eso apunta a que 2024 va a ser un mejor año que 2023. Las previsiones que tenemos es de que la economía en 2024 va a crecer en torno al 4.75%. Estamos hablando de más del doble de lo que probablemente va a terminar creciendo. República Dominicana entonces crece más que la región. Va a ser el país que más va a crecer de toda la región, sacando a Guyana, que es un caso especial por su yacimiento de petróleo y la actividad de extracción que está realmente está siendo muy fuerte, pero sacando ese caso particular, la República Dominicana junto a Panamá otra vez vuelven a ser las dos economías, y República Dominicana probablemente más que Panamá van a ser las dos economías que van a crecer más en toda la región. Es decir, el año 2024 volverá a ser el año típico, macroeconómicamente hablando, en la República Dominicana, con un alto crecimiento y una baja inflación. Eso es lo que vamos a ver en 2024. El Fondo Monetario Internacional proyecta que la República Dominicana va a crecer en torno al 5.3%, es decir, las estimaciones de ellos son más mayores que las propias del gobierno. Claro, eso va cambiando, vamos ajustando. En los primeros meses del año tendremos que reevaluar los números. El Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, nos juntamos y elaboramos un nuevo informe con un nuevo panorama macroeconómico, unas nuevas proyecciones. Pero en este momento las proyecciones que tenemos es que terminaremos creciendo en un 4.75%. Lo interesante es que si este año que pasó, con un crecimiento de 2.5%, logramos mantener los niveles de empleo, no hubo aumento del desempleo, y reducir los niveles de pobreza. Este año que viene, en que estamos, que vamos a crecer probablemente al doble de lo que crecimos el año pasado, los resultados sociales que esperamos deberán ser mayores, mejores todavía. O sea, pienso que va a ser un año macroeconómicamente hablando, Yulisa, mucho más positivo. Ahora, siempre están los desafíos de largo plazo. Este año 2023 la pobreza se va a terminar reduciendo en 4 puntos porcentuales. ¿Qué va a significar eso? A la gente siempre se le habla de porcentajes, el país crece 4.5, la gente va a dejar de ser pobre en un 4%. No. Eso significa cuando la economía crece, significa que la producción total creció. Y cuando la producción total crece, significa que la economía produjo más. Y cuando produjo más, significa que generó más empleo y generó más oportunidades de negocio. Para una fábrica aumentar la producción, probablemente tenga que contratar más gente. Para un pequeño negocio, a un pequeño negocio le demandan más, tiene que producir más, eso le genera más dinero al dueño, a la dueña del negocio o a sus empleados. Entonces, el crecimiento económico genera un entorno de mayores oportunidades y mayores ingresos para las personas. Y eso hace que las personas que estaban recibiendo un nivel de ingreso por debajo de la línea de pobreza, es decir, la línea de pobreza es el nivel de ingreso necesario, mínimo necesario, para adquirir una canasta básica de bienes y servicios que le permita tener una vida digna. Entonces hay un porcentaje de la población en la República Dominicana que no recibe ese nivel de ingreso, que está por debajo. Entonces, cuando la actividad económica crece, como los ingresos de toda la población suben, también suben los ingresos de la población que tiene en este momento, en un momento determinado, ingresos por debajo de ese nivel. Y a lo que pasa es que esa gente pasa de recibir ingresos por debajo de ese nivel a recibir ingresos por encima de ese nivel. Cuando se habla de que se reduce la pobreza monetaria, yo quiero destacar esto, es un concepto monetario. La pobreza es mucho más que dinero. La pobreza es si vives al lado de una cañada, la pobreza es cuáles son los materiales de tu vivienda, si tienes acceso a servicios. O sea, la pobreza es un concepto mucho más amplio. Pero en este caso estamos midiendo la pobreza exclusivamente monetaria, es decir, si tú recibes o no el ingreso suficiente para tener una vida digna. Cuando la economía crece, un porcentaje de la población que percibía ingresos de pobreza, ahora percibe ingresos mayores a los de pobreza, y por eso que se habla de que la pobreza se redujo. No significa que el panorama totalmente cambió, pero significa que se está moviendo en una dirección adecuada, que la gente está percibiendo más ingresos. Hay gente que todavía sigue percibiendo ingresos de pobreza. Por ejemplo, el año 2022 estimamos que casi un 28% de la población dominicana percibía ingresos de pobreza.
En el año 2000... ¿Cuánto es eso? ¿Cuántas personas son un 28% aproximadamente? Estamos hablando de 2,5 millones de personas. 2 millones. ¿Y cuánto es un salario de pobreza? No tengo el número fresco. 6.000, 5.000, por persona. Por debajo si mal no recuerdo. La línea de pobreza está por debajo de los 6.500 pesos, ¿no? Sí, está por los... debe ser en ese orden. Por debajo de 6.500 pesos, la gente está fuera inclusive de la vulnerabilidad. O sea, es pobre. Es pobre. O sea, es pobre, percibe un ingreso de pobreza. El dominicano necesita sí o sí 6.500 pesos para al mes, adquirir una canasta. Para lo básico. Para lo básico. Para lo alimenticio básico, de acuerdo y no alimenticio. a lo que dice el Fondo y no Mundial. Solo. A lo que dicen las estadísticas oficiales de la República Dominicana. A lo que dicen los organismos internacionales, que garantizaría el mínimo de proteínas y carbohidratos para la supervivencia. Vamos. 6.500 pesos. A ver, ahora, ¿qué califica o qué plantea o qué calcula el gobierno dominicano como pobreza? Para que la gente que nos está viendo entienda. Yo soy pobre, yo soy vulnerable o yo estoy fuera de ese rango. El gobierno, el Estado dominicano calcula algo muy similar. De hecho, lo que nosotros hacemos, lo hacemos acompañado de dos organismos internacionales, del Banco Mundial y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Con las dos, de hecho, elaboramos una nueva metodología de estimación de la pobreza monetaria que subió la barra, que subió la medida y dijo, no. El que es pobre en la República Dominicana no es el que recibe 4.000 y tantos pesos, sino el que recibe 6.000 y tantos pesos. Eso hicimos una metodología más exigente. ¿Cuándo se movió esa barra? El año pasado lanzamos la nueva metodología de medición de pobreza y reestimamos los datos que habían antes con esa nueva metodología, una metodología más exigente que dice, no, mira, el nivel de pobreza en la República Dominicana es mayor al que habíamos estimado previamente. No es que la situación cambió, es que nosotros medimos ahora con más exigencia. Entonces, con esa metodología, cuyos números andan similares a lo que tú acabas de dar, cada persona debe recibir, no sé si son 6.000, no recuerdo el dato exacto, tú hablas de 6.500 pesos. 6.500. Bueno, eso no creo que sea un número alejado. Dice que de esa. Sí o sí. Antes, en la vieja metodología, era 4.000 y tantos, y ahora es mayor. O sea, nosotros dijimos, no, vamos a subir vamos a ser más rigurosos. 2 millones de personas reciben esa cantidad. Más de 2 millones de personas reciben menos de esa cantidad. Entonces o sea que los pobres en República Dominicana son menos de 2 millones. No, más de 2,5 millones. 7 millones son no pobres. No pobres. No pobres. Pero dentro del renglón de la vulnerabilidad. Puede ser, la mayor parte de esa gente está no muy lejos de la línea de pobreza. O están, no están, se distribuyen obviamente. Hay unos que están muy alejados, hay otros que están más cerca, pero muchos están no muy alejados de esa línea. Pero ciertamente. Pero déjame completar. Entonces, ¿qué es lo que pasó en 2023? Que unas 300.000 personas pasaron de percibir ingresos por debajo de esa línea a percibir ingresos por encima ¿Por las ayudas del gobierno? En general, por todas las fuentes de ingresos. Por el trabajo que tienen, más ahora, el componente que más explica el aumento del ingreso es el ingreso laboral. Si los ingresos laborales fueron los que más contribuyeron al aumento en el ingreso de las personas que antes estaban por debajo de la línea de pobreza y ahora están por encima de la línea de pobreza. Ahora, Yulisa, seguimos teniendo un cuarto de la población con ingresos menores a los niveles de pobreza. Así es. O sea, hemos mejorado. Y sobre la línea de la pobreza hay otro cuarto. Y hay otro que está, otro porcentaje que no está demasiado. Podríamos decir que la mitad de la población en República Dominicana necesita tener una movilidad. Claro. Pero ¿de qué depende que una persona o una familia tenga una movilidad? No solamente depende de recibir ayuda del gobierno. No, depende de que tenga educación, de que pueda acceder a trabajos correctos. Por eso el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se llama así. Desarrollo. Y desarrollo significa bienestar. Y nuestra responsabilidad es procurar que las políticas públicas tengan calidad para que crecimiento se transforme en bienestar de la gente, que no se quede en el bolsillo de unos pocos, por ejemplo, que no generen suficiente empleo. Entonces nosotros tenemos la misión de hacer que la política pública contribuya a mejorar la calidad de vida de la gente a través de dos mecanismos. Uno, que se creen más empleos, pero también mejores empleos. No se trata solo de más empleos,
porque bueno, la mitad de los empleos en la República Dominicana son empleos informales. Así es. Y una proporción importante de esos empleos son empleos precarios. Hay gente que está en la informalidad, pero que le va muy bien. Pero la mayoría son empleos precarios. Entonces nosotros necesitamos cambiar esa composición. Que haya más empleos formales que suelen ser, no siempre lo son. Los empleos formales suelen ser de más calidad que los empleos informales. Hay empleos formales que no son muy buenos, tenemos que reconocerlo, pero en general son mejores. Entonces la idea es que aún mejore la calidad del empleo, que se creen más empleos y se generen mejores empleos. Para que y cuando digo mejores empleos, significa con más ingresos, con más seguridad, y también con mejores beneficios sociales. Pero eso va atado al tema de la productividad. Eso va atado al tema de la transformación. Más impuestos y a que el sector privado tenga una mayor productividad para que pueda generar más dinero. Entonces, tiene que ver con política de desarrollo agrícola, tiene que ver con política de desarrollo de la industria. No es solamente decir a la gente hay que pagarle más. La gente tiene que tener movilidad, es toda una maquinaria. Es toda una maquinaria. Para que el gobierno tenga mejores ingresos, tiene que aumentar entonces o la base o la cantidad. A ver, vamos a ver. En este caso estamos hablando del ingreso de la población que percibe la población a través de los empleos. Digamos que eso es, digamos, más que nada el sector privado y los negocios individuales. Sí. La otra forma de transformar crecimiento económico en calidad de vida es fortalecer y mejorar los servicios públicos. O sea, cuando una gente está bien, cuando gana lo suficiente y cuando tiene servicio público de calidad. Es decir, ¿qué significa servicio público de calidad? Que se sienta seguro en su entorno, la persona se sienta segura en su entorno, que no se sienta vulnerable a un acto delictivo, básicas, que no tenga que cuando abra la llave haya agua. Agua potable. Agua, y ojalá fuera de agua potable, o sea, que no se contamine en el camino, como muchas veces sucede en nuestros sistemas, en nuestras redes, por la obsolescencia, por lo viejo. También significa que cuando vaya a la escuela, los niños o las niñas, o las personas adultas incluso van a las escuelas, que reciban una educación de calidad. Eso es calidad de vida, que viva en un entorno sano y no al lado de una cañada, que se contamina y que se desborda cuando hay lluvias y entonces inunda su casa. Eso es calidad de vida. Entonces, la responsabilidad del Ministerio de Economía es empujar en esa dirección. Ahora, para lograr más y mejores servicios de calidad, necesitamos efectivamente más ingresos. O sea, el gobierno necesita... ¿Tiene un trabajito complicado usted? Bueno, ese es el desafío. Y además, el desafío es que todas las entidades sectoriales no solo vean su pedacito, sino que vean el panorama completo. Es decir, que educación vea la importancia que tiene su trabajo para aumentar la productividad, porque al final la productividad de la gente, es la gente que se hace más productiva, son las habilidades humanas las que se y eso fortalecen. Hace que el país crezca. A propósito de cómo tiene que crecer el gobierno, de cómo tiene que mejorar la productividad, de cómo hay que dar mejores salarios y mejores servicios, ¿hay reforma fiscal para cuándo? Eso no está planteado en este momento, no se sabe. Es un tema que está, digamos, se decide en el más alto nivel político y no es un tema que estamos discutiendo. Pero no es un tema que se ha discutido a ese nivel. No se ha discutido todavía. No. No se sabe si después de las elecciones habrá una reforma fiscal. Sabemos que el país tiene un desafío fiscal importante. El presidente mismo lo ha dicho. Sabemos que tenemos la obligación de elevar los ingresos tributarios, pero al mismo tiempo tenemos la obligación de gastar mejor y de redirigir los recursos allí y ese es el esfuerzo en que estamos. Por ejemplo, el aumento del gasto en agua potable y saneamiento ha sido muy significativo, el aumento en gasto en vivienda, cosas que impactan en la gente. Hay que seguir, hay que profundizar eso y también se necesitan más ingresos. Así que es un desafío que tenemos, que tiene el país en general. No se trata solo de una labor de gobierno, sino que todos tenemos que ponernos de acuerdo en cómo incrementamos los recursos fiscales por un lado y ponernos de acuerdo en qué debemos invertir esos recursos. Hay previa a nuestra conversación, veíamos los comentarios de algunos comerciantes en diferentes sectores del país que decían que el dólar está caro y en algunos casos está escaso. ¿Cuál es la realidad de eso desde el punto de vista del Ministerio de Economía? Nosotros no tenemos preocupaciones respecto al mercado cambiario. Siempre suceden este tipo de cosas, efectivamente, como algunos de los entrevistados hablaron a veces, que como si algunos agentes esperan que el precio aumente un poco, pues los retienen. Hay siempre estas escaramuzas en el mercado cambiario, pero debemos decir que el año pasado la tasa de devaluación del peso dominicano fue de 3.3%, o sea, es bastante estable, un tipo de cambio
que se ha venido, un peso que se ha venido depreciando a una tasa muy baja. Nosotros esperamos en el año 2024 que suceda lo mismo. El Banco Central tiene una cantidad inmensa de reservas, rompiendo récords que garantiza la estabilidad cambiaria, es decir, el ritmo de evaluación se mantenga relativamente estable. De hecho, el año pasado, una parte del año lo que ocurrió fue una revaluación del peso, es decir, una reducción del tipo de cambio. En la última parte del año lo que hubo fue una devaluación, pero cuando tú tomas el periodo completo, el año completo, lo que ves es una devaluación de apenas 3.3%, una devaluación bastante razonable, no es significativa, la economía dominicana está generando suficiente divisa para mantener el mercado bien abastecido, que aunque puedan haber en algunos momentos y con algunos sectores dificultades, eso se va a superar rápidamente, y eso lo demuestran las importaciones. Las importaciones es el reflejo de eso. ¿Para qué tú demandas divisas? Para importar. Para importar. Y lo que tienes es un flujo de importaciones creciendo de manera continua. Pavel, en este periodo de campaña electoral y antes de la campaña, varios candidatos de oposición han dicho que se necesita eliminar el anticipo. Recientemente había un candidato a senador por el distrito aquí en esta mesa donde nosotros estamos y dijo, hay que eliminarle el anticipo a las MIPYMES, a las pequeñas y medianas empresas. A los demás se le puede disminuir, pero a eso mientras tanto hay que eliminárselo. ¿Qué piensa el Ministerio de Economía de eso? Pienso que es un tema a discutir. Creo que ¿es posible que el gobierno derive de otra manera los ingresos que tiene por el anticipo? Yo creo que es un tema que debería de ser discutido con las autoridades tributarias que tienen manejo más al detalle, pero es un tema que yo creo que es atendible. Es una posibilidad. Porque yo entiendo perfectamente la preocupación. El anticipo asegura ingresos fiscales, pero resta liquidez, que son liquidez que puede ser muy importante para un pequeño negocio. Yo creo que hay posibilidades de llegar a acuerdos en ese sentido que sean razonables, que tanto el fisco esté adecuadamente satisfecho como que también los pequeños negocios que se ven restringidos en su liquidez puedan sentir un alivio en ese sentido. Yo no veo que eso deba ser un tema en donde no se llega a ningún acuerdo. No hay que hacer una cruzada nacional para eso, se puede. Sobre todo para las MIPYMES. Se ha venido hablando desde hace varios años, pero no puede ser solamente eso. Tiene que ser dentro de un contexto más amplio de repensar la fiscalidad y la tributación en la República Dominicana. Eso debe entrar dentro de un paquete mucho más amplio. Brevemente, ¿cuáles son los principales retos que tiene República Dominicana para el corto y el mediano plazo? Esos son 5 y 10 años, pero hablemos de los primeros 5. Estos próximos 4 años, ¿cuáles son los principales retos económicos y de desarrollo que tiene el país? Y digamos que colateralmente lo que tiene el gobierno, porque no siempre son los mismos retos. Mejorar el bienestar de la gente, continuar mejorando, acelerando el camino hacia un mayor bienestar de la gente, enfrentando la desigualdad, o sea, haciendo que el crecimiento se traduzca en mayores ingresos, especialmente para los de menores ingresos, valga la redundancia, por una parte, y por otra parte, transformando el aparato productivo para hacerlo más, valga la redundancia nuevamente, más productivo, como tú has dicho, elevando la productividad, junto con un esfuerzo por proteger el medio ambiente y construir más resiliencia, más capacidad de resistencia y de recuperación frente a desastres naturales que van a ser cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. Es decir, mayor bienestar y mayor equidad con transformación productiva y mayor capacidad productiva con resiliencia climática y sostenibilidad. Eso suena muy general, pero en el fondo se trata de políticas de desarrollo productivo que atiendan la industria, que atiendan la agricultura, sectores de servicios críticos, que permitan generar los empleos de calidad a los cuales estamos aspirando. Eso significa educación, significa políticas sectoriales específicas para sectores concretos que contribuyan a que estos puedan transformarse tecnológicamente, modernizarse tecnológicamente. Es la modernización tecnológica la que te da el empleo de calidad. Y la modernización tecnológica no tiene que ver solamente con adquisición de maquinaria moderna, sino también de contratación de personas que tengan las habilidades para operar esa máquina, esos software, ofrecer servicios de más calidad. Pero todo eso siempre pensando por ejemplo, en la agricultura, en cómo enfrentas las inundaciones y las sequías. Cómo haces de tus cultivos, por ejemplo, unos que resistan la sequía o que no degraden el suelo, por ejemplo.
o una industria que logre producir con más calidad y que contamine menos y que no vierta desechos en los ríos, por ejemplo, o no contamine el subsuelo. Eso es un desafío holístico realmente. ¿Tiene el gobierno preocupación inmediata por el tema económico de acuerdo a lo que está o en consecuencia de lo que está pasando con Haití? Mira, siempre hay riesgos. Siempre hay riesgos, no solo con Haití, su precaria situación institucional y política, pero también hay riesgos globales. Es decir, un recrudecimiento de los conflictos internacionales, incluso en zonas tan alejadas como el Medio Oriente. Fíjate cómo el conflicto en Medio Oriente está reflejándose en un aumento de los fletes. No es un riesgo grande para la República Dominicana, pero es un riesgo. Ni el aumento ha sido tan grande tampoco tan como grande. Fue en la pandemia. Exactamente, que se ha sido limitado. Pero hay que tener el ojo puesto en eso. Hay que tener el ojo puesto en el petróleo. Ya estamos viendo relativa estabilidad en el precio del petróleo a un nivel relativamente alto. Debemos reconocer que eso nos aprieta un poco. Presiona, sí, pero hay riesgo. También Haití te generará siempre, hasta que la situación logre estabilizarse, va a ser una fuente de riesgos. Pero yo creo que en general no estamos hablando de riesgos inminentes o de un nivel que puedan llegar a ser catastróficos en este momento. Para 2024. No parece que tengamos esa situación. Siempre habrá que, repito, estar pendiente. Las políticas monetarias en los países desarrollados puede cambiar. Ojalá no cambien y continúen en la senda de una mayor flexibilidad, que es lo que nos permite a nosotros también flexibilizar nosotros y hacer que el crédito fluya. Pero no vemos mayor riesgo en este momento y yo percibo el año 2024 como uno que va a ser bastante positivo a nivel macroeconómico. El desafío es transformar, insisto, ese buen desempeño macroeconómico en beneficio para la gente concreta. Ese siempre ha sido el desafío. Ese siempre ha sido el desafío y ese es nuestro negocio, esa es nuestra responsabilidad. Nosotros estamos, como yo siempre digo, en el negocio del desarrollo. Estamos tratando de mirar más allá de la curva y trabajando con las entidades públicas, diciéndoles cómo construimos mayor capacidad de desarrollo a largo plazo. Y por eso trabajamos con educación, con industria y comercio, con medio ambiente, empujando en esa dirección. Muy bien. Gracias, Pavel. Qué gusto tenerte en 55 Gracias por minutos. invitarme. Gracias al ministro de Economía, Pavel Isa, que ha estado con nosotros unos minutos aquí de su apretado tiempo, porque trabaja día y noche. Parece que en el Palacio, si usted no trabaja hasta tarde de la noche, usted no puede estar ahí. Si le caen atrás al presidente, ¿verdad que sí, Pavel? Es duro caerle atrás, ¿sí? Eso he oído. Gracias a Pavel